Hola, mi nombre es Cintia Noemí Quevedo Dávalos. Les voy a presentar el caso clínico de leucemia linfoide aguda. Como primer autor y asesor metodológico tenemos a la maestra Obed Ibarra Segura y como segundo autor a su servidora Cintia Noemí Quevedo Dávalos. Vamos a hablar primero de los antecedentes. Aquí tenemos pues que las leucemias son las neoplasias malignas más frecuentes en la infancia. El tipo de leucemia linfoide aguda es una neoplasia maligna que ocasiona la proliferación anormal de células precursoras de la serie linfoide. Y específicamente la leucemia linfoblástica aguda T afecta con mayor frecuencia a varones jóvenes, generalmente adolescentes. Y la probabilidad de supervivencia es de más de un 75% de curación. La leucemia linfoide aguda constituye el 25% de los tumores y el 75% de las leucemias en la edad pediátrica. Y el pico de incidencia máximo se establece entre los 0 y 4 años de edad, afecta en mayor medida a los niños que a las niñas. Y en edades de 15 a 19 años la incidencia baja a un 6.88% y se tiene que hay 5,000 nuevos casos en pacientes de 0 a 18 años cada año. Y de estos, alrededor de 2,000 fallecen. Esto según el libro Nelson Tratado de Pediatría. En la sábana analítica tenemos que se tomó como referencia la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Aquí en material y método se obtuvo pues información mediante la participación de instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Como resultado se obtuvo que el manejo óptimo de los pacientes con leucemia linfoide aguda requieren atención en el tratamiento inmediato, prevención de complicaciones y en la administración de hemoderivados. Y en conclusión que es importante tratar principalmente a la enfermedad, pero no dejar de lado el tratamiento de los síntomas secundarios a este. Y también se consultó un artículo que se llama leucemia linfoblástica aguda, y como material y método pues se obtuvo información mediante diversos estudios sobre esta patología. Y en resultados se obtuvo también que los avances han permitido tener una buena tasa de supervivencia en la mayoría de estos pacientes con leucemia linfoide aguda. Y como conclusión, pues que también a pesar de esto son necesarias estrategias para ayudar a este mínimo porcentaje de los pacientes que fracasan en este tratamiento. Específicamente ya en la metodología del caso clínico, tenemos que es el paciente CARF, masculino de 14 años de edad. Este ingresó al hospital al servicio de medicina familiar por mareos, náuseas y dolor abdominal. Se le indicó tratamiento luego de un diagnóstico de giardiasis. También acude 3 días después por aumento del volumen en el miembro superior izquierdo, por lo que se le indicaron fomentos. Y la radiografía de tórax evidenció un ensanchamiento mediastinal con derrame pleural izquierdo y se detectó astenia y pérdida de peso. El hemograma evidenció una hemoglobina de 13,5, un hematocrito de 0,38, el recuento glucositario fue de 84 por 10 a la 9, con un diferencial de 9% de polimorfonucleares neutrófilos, un 21% de linfocitos, un 21% de monocitos y 49% de blastos. En la química sanguínea se encontró una marcada elevación del ácido úrico de 875 y un lactato deshidrogenasa de 2467. Al nivel del lóbulo cardíaco superior izquierdo se observó una masa sólida de 9 milímetros, hepatoesplenomegalia y riñones edematosos. El estudio de la médula ósea evidenció un 90% de blastos de aspecto linfoide con depresión de los 3 sistemas hematopoyéticos. El inmunofenotipo por citometría de flujo demostró linfocitos maduros reactivos, concluyéndose el diagnóstico de una leucemia linfoide T de fenotipo maduro con presencia de linfocitos T reactivos o residuales. Y después de utilizar tratamiento profiláctico para la lisis tumoral, se indicó el esquema quimioterápico de citorreducción y posteriormente poliquimioterapia según el protocolo BFM 2009. En la priorización de diagnósticos tenemos que el dato significativo para el diagnóstico es la inmunosupresión por leucemia linfoide aguda T madura, que nos da un riesgo de infección, y el dolor abdominal de huesos y muscular en extremidades
nos da el diagnóstico de dolor agudo. En los resultados tenemos pues los planes de cuidados de enfermería. El diagnóstico que se eligió como principal fue el riesgo de infección, ya que pues sabemos que estos pacientes tienen un alto riesgo de infección gracias a la inmunosupresión que presentan. Como resultados no obtenemos el control de riesgo, que tiene una definición de acciones personales para comprender, evitar, eliminar o reducir las amenazas para la salud que son modificables. Y se utilizó la escala de medición 13, que nos da la frecuencia de aclarar por informe o conducta, y tiene 1 como nunca demostrado y 5 como siempre demostrado. En los indicadores tenemos que reconoce los factores de riesgo personales, modifica el estilo de vida para reducir el riesgo e identifica los factores de riesgo. Y se logró evolucionar un punto más en la puntuación Diana. En las intervenciones NIC, pues se utilizó la identificación de riesgos, y en las acciones de enfermería se puso que 1 es instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción de este riesgo. Y como fundamentación científica tenemos que pues las personas con cáncer pueden tener un riesgo de contraer diferentes tipos de infecciones, y este riesgo pues es alto, y estas infecciones difieren en cuanto a sus factores de riesgo, los síntomas que causan y cómo se tratan, y la posibilidad de curar la infección. Y también aplicar las actividades de reducción del riesgo. Su fundamentación es pues que los pacientes con esta enfermedad deben evitar acudir a lugares conglomerados para evitar contraer otras infecciones por su índice bajo pues de este sistema inmune, y también se tienen que tomar medidas de aislamiento correspondientes, así como otras medidas como una correcta higiene, entre otras cosas. Y pues tenemos que en la guía de práctica clínica sí se menciona que es importante determinar los factores de riesgo para instruir al paciente y familiares para reducirlos y así evitar complicaciones que puedan empeorar el pronóstico de nuestro paciente. En las conclusiones tenemos que este tipo de leucemia, al ser poco frecuente, es un tanto difícil de diagnosticar, lo que indica la necesidad de una adecuada preparación de los enfermeros y de todo el equipo multidisciplinario que atienden a pacientes de este tipo. Sobre todo la importancia de una correcta utilización del método clínico y del razonamiento médico para ofrecer pues una óptima atención de salud. Y es de suma importancia atacar la raíz de la enfermedad, y al mismo tiempo también atacar los síntomas que esta o los tratamientos pueden ocasionar. Al ser síntomas por demás molestos, comprometen completamente el confort del paciente y al mismo tiempo pueden empeorar su estado o provocar algunas complicaciones. Y pues tenemos que cuidar estas complicaciones que puede llegar a presentar gracias a las implicaciones fisiopatológicas propias pues de esta enfermedad. Y pues en la bibliografía se utilizó principalmente pues el libro Nelson Tratado de Pediatría. También se utilizó la guía de práctica clínica de la leucemia linfoblástica aguda y otras bibliografías un tanto diferentes.